Sí, habla usted de la longevidad de la Constitución en términos estrictos. En 1878 Justo Sierra, precisamente tratando el problema de la Constitución vigente, manifiesta la gran dificultad que existe de llevar a la práctica los preceptos constitucionales. Y entonces él plantea en su programa de liberalismo conservador la necesidad de fundar un partido único, que él denominó el Gran Partido Nacional. Parece que esta propuesta, bueno, fue obvio, no tuvo repercusiones en el Ejecutivo en aquel momento, pero sí pasados los años, el Estado mexicano implementó la construcción de un gran partido que cambió de nombre hasta llegar a ser el Partido Revolucionario Institucional. Entonces mi pregunta tiene que ver con esta dinámica histórica en México de intentar llevar a la práctica la norma constitucional utilizando, construyendo políticamente un gran partido. Es el nombre que le dio Justo Sierra, partido único, donde todo se resolviera al interior. Bueno, las cosas han cambiado. Sin embargo, hoy en día tenemos 5 candidatos, 3 candidatos apoyados cada uno por 3 partidos. Por 3 coaliciones. 3 partidos coaligados, o sea, que quien gane, no importa el resultado, va a ganar originalmente con el apoyo de 3 partidos. Ahora, ¿cómo instrumentar políticamente una política de alianza a partir de los resultados, teniendo, digamos, la necesidad de articular un partido poderoso para hacer posible la norma constitucional que usted propone? Gracias. Bueno, la pregunta es, ¿puedo contestar una por una? Porque si no... Bueno, las 3, pero sí, los nombres. Sí. Toño, Julio y ¿quién? A ver, vamos a aceptar ahorita en esta primera ronda 2 preguntas más. En este momento va a hacer uso de la palabra Julio, luego Giuseppe. ¿Hay alguna otra persona? ¿Cómo se llama, compañero? Jorge. ¿Jorge? No, si no hay una mujer después del tercero, sí. A ver, es una norma que tenemos. A ver, vamos a la Rosa. La Rosa. Igualdad sustantiva, caramba. Bueno. Qué habladores somos los hombres, ¿verdad? Bueno, discretas son las mujeres. Bueno, vamos a tener... No, pero ya Rosa, bueno, vamos a Sol y ya con esto cerramos. La primera ronda. Julio. Muchas gracias por esta exposición. Yo quisiera preguntar si el artículo 169, si el convenio 169 de la OIT forma parte del cuerpo constitucional y qué posibilidades hay de que los pueblos indígenas hagan un uso de este convenio en caso de que forme parte del cuerpo constitucional para la defensa de sus territorios ante esta voracidad de las compañías mineras en nuestro país. Y si usted considera de ser posible, si usted considera que es posible un retroceso, digamos, que esto sea retroactivo, que se pueda frenar esto. Perfecto. Sí. Canadienses, por cierto. Sí, canadienses, por cierto. ¿Alguien le puede pasar el micrófono a Giuseppe? ¿Qué tal? Buenas tardes, yo soy Giuseppe Lobruto, profesor aquí del Instituto del Cuerpo Académico que organiza este evento. Mi pregunta es muy sencilla. Frente al diagnóstico histórico sobre la Constitución y las transformaciones que ha tenido la Constitución mexicana, pero a mí me preocupa, frente al debilitamiento del Estado de Derecho mexicano, cómo la nueva posible Constitución federal apuntalaría a un fortalecimiento de este Estado de Derecho. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, usted hablaba, me parecía de forma muy interesante, cómo las normas internacionales, sobre todo en el respeto de los derechos humanos, se aplicarían en esta Constitución.
En tema económico. Se internarían. Se internarían. Pero en término económico, ¿cómo verían el conflicto con respecto a ciertas normas de derecho internacional privado que podrían... No, público. Público, ok. Público que ayudarían, que digamos que implicarían aquí en México ciertas, digamos, contraste con respecto a la legislación interna. ¿Cómo se vería ese entramado? Para atrás el micrófono para Jorge. No, Sol. Era Sol. No. Sí, era Rosa Sol. y luego Sol. Luego sigue Rosa. y Luego luego sigue Sol. Rosa. No, pero son 5 entonces. Son 6. Eran 5. Le toca a Rosa. Arbitrariamente tomaré la palabra. Bueno, mi pregunta es sobre la duplicidad de funciones que a raíz de la nueva Constitución de la Ciudad de México podría haber entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo de la nueva entidad federativa, siendo que uno de los puntos nodales del Distrito Federal era que en él se encontraban asentados los tres poderes de la Unión, y esto obviamente le daba facultades al Ejecutivo Federal. Entonces quisiera ver ustedes cómo resolvieron eso en la nueva Constitución, porque se hablaba de que, bueno, era uno de los puntos críticos en los que se tenían que tocar en las normas, ¿no? En la nueva norma. Gracias. Dos. Su servidor Jorge Nobel. Gracias, doctor Muñoz Ledo. Mi pregunta es si el espíritu de la Constitución de la Ciudad de México incluyó el cuarto nivel de gobierno, usos y costumbres que el presidente Zedillo promulgó. Bueno, ahora sí. Rosa, por favor. Ahorita viene el micrófono. Gracias. Qué bueno que aquí no me excluyan. Bueno, muchas gracias, Porfirio. No, yo quiero, primero, antes de agradecer tu presencia y sobre todo que nos pudieras ahondar en un tema que me parece fundamental, que es, como estamos acostumbrados a un sistema muy centralista y autoritario, este procedimiento que estás planteando de que se construya la nueva Constitución a partir de la participación desde los estados, desde los distintos congresos que formulen sus propuestas y que lleven a esta participación más nacional, me parece que los avances pueden ser más desde abajo, desde el interior del país, y poder empujar esta necesaria reconfiguración del Estado a través de una nueva Constitución que esté recogiendo estas luchas. Yo creo que el ejemplo de lo que estamos viviendo hoy en la Ciudad de México, que es el resultado precisamente de este esfuerzo desde lo local, ayudaría mucho a este avance también que se requiere, de los avances también que se están dando desde los distintos estados, sobre todo con las luchas, y cómo se han detenido también iniciativas que han querido, por ejemplo, lo de el tema del agua, ¿verdad? Cómo desde lo local, desde la construcción de iniciativas locales, ayudaría mucho también a esta conformación de esta nueva Constitución tan necesaria. Bueno, ya voy a... No, es que todas las preguntas son realmente muy interesantes, ¿no? Y algunas se prestan a una descripción más amplia, desde luego como la de Toño. Mira, Augusto Sierra, mucho antes de ser un gran abogado campechano, entonces no había Campeche todavía, era yucateco. Entonces, mucho antes de su libro La Condición, la Evolución Política del Pueblo Mexicano, que es de 1910, en esa obra, que no llamaré precoz, era ideólogo del porfirismo. Había dos denunciados por don Daniel José Villegas en un libro que te recomiendo, que te va a fascinar,
que todavía se debe encontrar en librerías de viejo, se llama La Constitución de 1857 y sus críticos, y se refiere fundamentalmente a Rabasa y a Porfirio Díaz. Era la tapadera intelectual. La tesis que subyace es que México no estaba preparado para la democracia y por lo tanto no era aplicable la de 1857. Fundada incluso de proyectos de Benito Juárez, que se cumplió uno, la creación del Senado, por Sebastián Lerdo Tejada, pero no se cumplió el otro, el derecho de veto del presidente. Entonces se simulaba de que el país no estaba preparado para la democracia. Ese es el fondo. Entonces, para ser gobernado, necesitaba un partido único, ¿sí? Bueno, tenía que ver con aquella época de la historia, la dinastía Ming, el imperio alemán, ¿sí? Estas cosas, ¿no? Un poder fuerte, centralizado y al diablo con las intenciones democráticas que no se aplicaban a un país con tantas injusticias, incluyendo incluso el derecho al sufragio, cosa que se revierte con 1910 y el gran momento democrático de la elección de Madero. Entonces era taparle el ojo al macho. Y tiene razón el otro, esta idea de un partido único sigue rebotando, salvo en la época de 26 legislatura, la época de Madero, donde había como 7 partidos en la Cámara de Diputados y otros diputados sin partido, como ahora. Rebota en el Partido Liberal Constitucionalista, que es el que crea Venustiano Carranza para las elecciones del constituyente. En realidad todos los que entraron al constituyente pasaron por el mismo partido, aunque venían de bandos opuestos, por el liberal constitucionalista. Y luego el PNR antecedente del PRM, a su vez antecedente del PRI. Afortunadamente esto ya se acabó. Sí, tiene un enterrador interno el proyecto antiguo que se llama el señor Meade. Eso se acabó. 169 de la OIT. Sí, es obligatorio. Es una convención internacional. Claro, está cubierta por el artículo 3. Lo que pasa es que no la aplica, tienes que pedir amparo. Nosotros, y voy a ser un poquito más explícito, no incorporamos la 169 porque la declaración, lo sabe muy bien Rosa, internacional sobre los derechos de los pueblos indios es más amplia, pero no se conoce. Yo tuve una discusión con los zapatistas que no me quisieron, sobre todo mis amigos zapatistas de la jornada, porque un día le dije al comandante Marcos en una declaración que no conocía el derecho indígena, porque aceptó en San Andrés Larrainza, y está ahí en el acuerdo, que con excepción de lo estipulado en el artículo 27 de la Constitución, y justamente el tema de la Convención de la OIT es el tema de la territorialidad. No se trata de proteger las culturas indígenas, sino los pueblos indios, que es territorio, territorialidad y subsuelo. Ese es. Con lo cual, todo lo que se construya sobre el subsuelo, para el subsuelo de los pueblos indios, es ilegal. Se llame Pemex, o se llame la Comisión Federal de Electricidad, si no hay consulta previa e informada. Entonces, el 179, claro que es obligatorio. Y por lo que hace a la Ciudad de México, dice textualmente la Constitución, es parte integrante de esta cosa rarísima. Pues se nos ocurrió y se aprobó el constituyente y así se quedó. Es parte integrante de esta Constitución. La Declaración sobre Pueblos Indios, la Declaración Internacional sobre Pueblos Indios, que es más amplio. El tema de la territorialidad que tú has tocado en relación a las compañías mineras es vital para esto. Pero hay cientos de casos, incluso lugares sagrados. Nosotros hicimos muchas encuestas y debo decirte que por primera vez en el constituyente de la ciudad se consultó a los